Hola, buenos días a todos. Bueno, aquí va mi último vídeo ya. Os voy a dejar para la sesión del jueves y el viernes, simplemente estar 2 días ya, que repaséis un poquito algún ejercicio de elevado, recopilando todo lo que hemos visto del tema. Y si tenéis dudas, pues ya sabéis que estoy disponible, ¿vale? Tanto el jueves, viernes como el fin de semana, porque el lunes os pondré la tarea y os informaré exactamente de la hora y todo. Os he puesto en los apuntes, los tenéis corregidos detalladamente porque lo intento poner lo más explicado posible que he podido. 3 ejercicios del elevado del año 2019. Respecto a este tema son todos parecidos, ¿vale? O sea, no hay muchos cambios, entonces os he recogido los 3 del año 2019 para que tengáis una idea. Y entonces, el primero yo creo que es más o menos sencillito, lo voy a dejar para que le echéis un vistazo vosotros y me voy a centrar en comentar con vosotros uno de la cuestión 2 que os decía que para las moléculas, os pongo este porque creo que es bastante completo. Para las moléculas de amoníaco y de trifluoruro de boro, que escribéis las estructuras de Lewis, deducir la geometría por el modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, determinar si son polares, indicar el tipo de hibridación presente en los átomos centrales, es decir, utilizar el modelo de la teoría del enlace de valencia y por último justificar cuál tendrá un punto de ebullición mayor. Voy a hacer paso por paso, ¿vale? Solamente para el caso de la molécula de amoníaco y la de trifluoruro de boro os la he puesto también aquí corregida paso por paso para que le echéis un vistazo, ¿vale? Entonces, acordaos, lo primero, la teoría de Lewis. Necesitamos establecer las configuraciones electrónicas. Os he puesto aquí una breve explicación. Dice, según el modelo de Lewis, cada átomo debe disponer de 8 electrones de la capa de valencia. Recordad, a excepción del átomo de hidrógeno, que solamente va a tener 2. En el caso del trifluoruro de boro, tendréis que decir que el boro no cumple la regla del octeto y que solamente dispone de 6 electrones a su alrededor, ¿vale? Pero creo que lo he explicado en el caso del trifluoruro de boro. Fijaos, por tanto, esto lo hacen para adquirir configuración de electrónica de tipo gas noble y por tanto, como vemos la configuración electrónica del nitrógeno que necesita ganar 3 electrones y el hidrógeno necesita ganar un electrón, ¿qué va a ocurrir? Si los dos necesitan ganar, van a establecer un enlace covalente porque van a compartir electrones. Por tanto, el nitrógeno debe compartir 3 electrones y cada átomo de hidrógeno compartir un electrón. Por tanto, el nitrógeno va a establecer 3 enlaces covalentes con los átomos de hidrógeno. Recordad que solamente se consideran los electrones de la capa de valencia, que son los que entran en juego en la formación del enlace químico. Por tanto, tendríamos el nitrógeno con 5 electrones en la capa de valencia, el hidrógeno con 1, por tanto, como necesita compartir 3 electrones el nitrógeno, va a establecer 3 enlaces covalentes. Ahora el hidrógeno tendría 2, porque recordad que cada par de electrones del enlace pertenecen por igual a los 2 átomos, y el nitrógeno tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 de los pares compartidos, 7 y 8 de los no compartidos. ¿Vale? Por lo tanto, eso sería la estructura de Lewis, que no nos dice nada acerca de la geometría molecular, simplemente cómo se enlazan los átomos para tener esos 8 electrones a su alrededor. Recordad que la estructura de Lewis solo se aplica a elementos representativos como nitrógeno, carbono, hidrógeno, los halógenos, etcétera, ¿vale? Los más representativos. Fijaos, en el apartado B nos dice, como el hidrógeno dispone de 4 pares de electrones en su capa de valencia, 3 pares compartidos o lo que se dice 3 pares enlazantes y un par no enlazante o no compartido. Por tanto, en total tiene 4 pares de electrones a su alrededor. Por tanto, la geometría molecular que minimiza las repulsiones electrostáticas entre esos pares de electrones es la disposición tetraédrica. Por tanto, la geometría molecular va a ser de esta manera como veis en la imagen. El C, nos piden calcular si es polar o no. Para eso hace falta saber la geometría molecular. Como ya lo hemos establecido, la molécula de amoníaco sí que va a ser molécula polar. ¿Por qué? Porque el nitrógeno y el hidrógeno tienen diferente electronegatividad. Representamos la polaridad de cada enlace, que va siempre del átomo menos electronegativo al más electronegativo, estableciendo que hay un momento dipolar en este enlace. Si vectorialmente establecemos el momento dipolar total, veríamos que hay un momento dipolar hacia arriba, ¿vale? En la dirección del cuarto enlace, que es diferente de 0. Por tanto, sí que sería una molécula polar.
Y por último, la teoría del enlace de valencia nos dice que para formar enlace covalente, los átomos solapan los orbitales atómicos que están semiocupados, acordaos. Por tanto, el nitrógeno, como va a establecer 3 enlaces covalentes, necesita disponer de 3 orbitales semiocupados. El hidrógeno, como cada átomo de hidrógeno solo establece un enlace covalente, necesita disponer de un orbital semiocupado que va a ser el 1s, el orbital 1s, que solamente tiene un electrón. Por lo tanto, el nitrógeno, ¿vale? Fijaos, ya dispone de 3 orbitales semiocupados. Establecemos su configuración electrónica de la capa más externa de la capa de valencia, 2s2, 2p3. Muy bien, podría establecer ya directamente 3 enlaces covalentes con los hidrógenos. Pero si no existiera hibridación, por tanto no hace falta que haya ningún tipo de promoción electrónica. Pero cuidado, si se establecieran de esta manera, como los orbitales p se orientan en ángulos de 90 grados, acordaos, los enlaces NH se orientarían formando ángulos de 90 grados, ¿vale? Sin embargo, se observa por la teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia y experimentalmente que no es así, que adquiere estructura tetraédrica. Por lo tanto, para que los 4 enlaces, los 4 orbitales sean iguales, ¿vale? Tiene que haber un fenómeno de hibridación, ¿de acuerdo? Por tanto, si se produce un fenómeno de hibridación sp3, voy a tener 4 orbitales sp3 iguales que se van a orientar en el espacio con una disposición tetraédrica, ¿vale? Y van a tener la misma energía. Un orbital sp3 ya va a estar completo con 2 orbitales, que va a ser el par de electrones no compartido, y los otros 3 orbitales sp3 que están semiocupados se van a solapar con cada uno con un orbital 1s del hidrógeno, estableciendo así un enlace covalente. Por lo tanto, la hibridación del átomo de nitrógeno va a ser una hibridación sp3, ¿vale? Tenéis para el trifluoruro de boro, tenéis toda la explicación igual. Si hay algo que no entendéis, por favor me preguntáis, ¿vale? Os lo dejo ahí. Y el apartado de fuerzas intermoleculares, cuál tiene el punto de ebullición mayor, tenéis toda la explicación aquí. ¿Vale? El primero del año 2019 no lo corrijo porque es muy parecido, es aplicar la estructura de Lewis y el modelo de repulsión de pares de electrones, pero a la molécula de agua y metano. Esto ya os lo he explicado en la teoría, pero os lo he puesto aquí otra vez explicado. Siempre os van a poner el mismo tipo de moléculas: amoníaco, cloroformo, metano, trifluoruro de boro, siempre van a ser el mismo tipo de moléculas, ¿vale? Y por último voy a corregir el que os he puesto aquí también del año de 2019, porque es ligeramente diferente a los anteriores, ¿vale? Porque no os preguntan nada de Lewis, ni nada de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, ni de la teoría de valencia. Entonces, así os establezco un poco los tipos de problemas que os pueden aparecer. Fijaos, os dicen considerar las siguientes sustancias: óxido de calcio, nitrógeno y fluoruro de hidrógeno. Apartado A, justifica el tipo de enlace químico que presentan cada una de ellas. Pues muy bien, acordaos, tenemos que establecer la configuración electrónica de cada elemento por separado y ver si necesitan ganar electrones y perder, ¿vale? O compartir electrones para adquirir configuración de gas noble. Fijaos, en el caso del óxido de calcio, ¿vale? Acordaos, los elementos de los bloques representativos, os he puesto aquí la teoría, S y P, tienden a adquirir configuración electrónica de gas noble, NS2, NP6, cuando forman un enlace químico. Vale, por tanto, se estudia la configuración electrónica. Calcio, se pone toda la configuración y veo que en la capa externa tiene 2 electrones. Y el oxígeno, veo que la capa externa, la capa de valencia, tiene 2s2, 2p4, 6 electrones. Fijaos, si el calcio pierde 2 electrones, ¿vale? Porque es más fácil que pierda 2 electrones que no que tenga que ganar 6 para adquirir una configuración 4s2, 4p6. Por lo tanto, es más fácil que pierda 2 electrones. Así adquiriría configuración electrónica de gas noble, 3s2, 3p6. Y si el oxígeno gana 2 electrones, tendría 2s2, 2p6, tendría configuración del neón. Por lo tanto, si el oxígeno necesita ganar 2 electrones y el calcio necesita perder 2 electrones, lo que va a ocurrir es que va a establecerse un enlace químico formándose iones, es decir, uno va a perder y el otro va a ganar. Por lo tanto, se van a formar iones calcio 2+, y aniones oxígeno 2-. Por tanto, va a haber una interacción electrostática entre iones de carga opuesta. Por tanto, podemos justificar la formación de enlace iónico. Para el caso del nitrógeno, como ambos son iguales, los dos van a tener que ganar
3 electrones. Por lo tanto, si necesitan ganar los 3 electrones, lo que van a hacer es compartir 3 electrones formando un enlace triple. Por lo tanto, se va a formar un enlace covalente entre ellos para tener así 8 electrones alrededor de la capa de valencia. Y para el caso de fluoruro de hidrógeno, ya os lo expliqué este caso también, el hidrógeno va a ganar un electrón y el flúor también necesita ganar un electrón. Por tanto, como ambos necesitan ganar un electrón, lo que va a ocurrir es que van a compartir ese electrón formando, por lo tanto, un enlace covalente. ¿De acuerdo? Esto sería la justificación al apartado A. Dicen en el B, ordénala razonadamente según sus temperaturas de fusión y de ebullición. Atención. El primero es un compuesto iónico y estos dos son compuestos covalentes en el que son moléculas, por tanto se van a dar fuerzas intermoleculares entre ellos, que son mucho más débiles las fuerzas intermoleculares que un enlace iónico. Por lo tanto, ya puedo establecer que el óxido de calcio, al tener fuerzas electrostáticas que constituyen un enlace iónico, va a tener un punto de fusión muchísimo mayor que el de estas dos sustancias. Pero bueno, habría que explicarlo. Los compuestos iónicos, debido a las fuertes interacciones electrostáticas entre iones de carga opuesta, tienen puntos de fusión muy altos. Por tanto, el óxido de calcio va a ser el compuesto iónico con un alto punto de fusión, mucho más que una sustancia covalente molecular. Y ahora bien, entre estas dos, yo tengo nitrógeno y fluoruro de hidrógeno, son sustancias covalentes moleculares. Por tanto, sus puntos de fusión van a venir determinados por las fortalezas de esas interacciones que recordad que son mucho más débiles que un enlace iónico covalente. Por tanto, ya puedo decir que el punto de fusión del óxido de calcio va a ser mucho mayor que el punto de fusión del nitrógeno o del fluoruro de hidrógeno. Pero bien, ¿cuál va a ser mayor? Fijaos, en el nitrógeno, al ser una molécula apolar, las interacciones que se van a dar van a ser de tipo Van der Waals y en concreto fuerzas de London, porque es una molécula apolar. Recordad que son muy débiles. Sin embargo, en el fluoruro de hidrógeno, además de darse las fuerzas de London y las fuerzas dipolares, porque es una molécula dipolar, va a cobrar mucha importancia las fuerzas por enlace de hidrógeno, que son muchísimo más intensas. Por lo tanto, el punto de fusión y de ebullición del fluoruro de hidrógeno va a ser mayor que el del nitrógeno. Por lo tanto, el orden en los puntos de fusión y ebullición serían los que veis aquí. Óxido de calcio muchísimo mayor que el de fluoruro de hidrógeno y este mayor que el del nitrógeno. ¿Vale? Y por último, os preguntan que en qué condiciones el óxido de calcio puede ser conductor de la electricidad. Vale, recordad, al ser un compuesto iónico, los iones están en una red cristalina, pero solamente va a ser conductor eléctrico cuando esté en estado fundido o en disolución. ¿Vale? Porque en la red cristalina los iones no tienen movilidad, por tanto no se van a poder desplazar y por tanto no sería conductor eléctrico. ¿Vale? Pero sin embargo en disolución en estado fundido esos iones con carga se pueden transportar libremente, pueden moverse y por tanto transportar carga y por tanto tener conductividad eléctrica, ¿vale? El nitrógeno y el fluoruro de hidrógeno, como son sustancias covalentes, nos lo preguntan, pero bueno, como son sustancias covalentes moleculares, no van a ser conductores de la electricidad en ningún caso, ¿vale? Acordaos que las sustancias covalentes generalmente no son conductores de la electricidad. Y si nos podrían haber puesto también un elemento metálico, ¿vale? Por ejemplo, el hierro o la plata o el calcio aislado son metales, por lo tanto presentarían entre sus átomos un enlace metálico. Acordaos el modelo de la deslocalización que os expliqué, ¿vale? Habría una red de átomos metálicos y habría un mar de electrones entre estos cationes de la red y siempre los metales, tanto en estado sólido como en disolución o fundidos, en estado fundido o en estado sólido, siempre son conductores eléctricos. Bueno, pues con esto tendréis aquí algún ejemplo de ejercicios de la EBAU, que yo os digo que siempre son del mismo tipo. ¿Vale? Os dejo ya, por tanto, la sesión del jueves para que le echéis un vistazo y la sesión del viernes para que repaséis. El lunes 18 de mayo os dejo la última tarea, ¿vale? Y bueno, pues espero que vaya bien. Os dejaré unas 2 horas para hacerla y os informo el jueves o el viernes, os informo de todo, ¿vale? Bueno, pues con mi último vídeo me despido. Un saludo muy fuerte a todos. Cualquier duda que tengáis me podéis preguntar y a ver si os puedo ver a finales de junio o si no, pues en el examen de la EBAU, que os iré a dar suerte. Vale,
Un abrazo muy fuerte a todos, cuidaos.